temores, inseguridades, sentimientos de culpa. Todos los que estamos aquí le fallamos a Dios. Hemos ofendido a Dios de una u otra forma. Pero ¿quién como padre quiere lo peor para sus hijos? De los que está aquí presente, ninguno. Jesús dijo: si vosotros siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no les dará todo cuanto le pidan? Es decir, Dios siempre va a estar como Padre atento para suplir todas nuestras necesidades, para proveer conforme a sus riquezas en gloria. Dios siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Ahora, Dios es Dios de nuevas oportunidades, sin importar lo que usted y yo hayamos podido haber hecho. ¿Cuántas personas son perseguidas hasta el día de hoy por sentimientos de culpa? ¿Cuántas personas aquí presentes todavía le siguen pidiendo perdón a Dios por algún pecado cometido? ¿Sabes? Cuando Dios te perdona, te perdona. Hay borrón y cuenta nueva. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasan, todas comienzan a ser hechas nuevas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de nuevos comienzos. Dios es un Dios de oportunidades. ¿Me acompaña la escritura? Romanos capítulo 8, versículo 33. En esta versión de Nueva Traducción Viviente, la escritura declara: ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Mira el término que está usando el apóstol Pablo. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? ¿Para quién lo escogió Dios? Para Él, para su gloria y para su honra, para su deleite, para su alabanza y para su adoración. Para eso Dios te ha escogido en este tiempo. Yo siendo usted aplaudiría, porque no lo merecíamos. Usted y yo no tenemos mérito alguno para recibir de Dios nada, pero el apóstol Pablo se hace referencia de que absolutamente nada ni nadie te puede acusar. Pero hay un acusador. Apocalipsis declara que Satanás acusa a los escogidos de Dios mañana, día, tarde y noche. Las 24 horas del día, los 365 días del año, la edad que usted tiene, Él no ha descansado, porque esa es su tarea, ese es su trabajo. Ahora, cuando usted y yo tenemos una imagen distorsionada de Dios, preferimos entonces caminar ocultando o queriendo tapar alguna falla, algún defecto, y resulta que no nos conviene en lo absoluto. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no nos podemos esconder, usted y yo no podemos autojustificarnos. Necesitamos entonces saber que Dios tiene para nosotros nuevas oportunidades. Hoy quiero compartir una historia de las tantas que hay en las Escrituras acerca de una nueva oportunidad. Podríamos mencionar a la mujer del flujo de sangre, a la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Pudiéramos también mencionar a la mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio y la trajeron y la pusieron a los pies del maestro. Pero hoy vamos a tomar a un personaje llamado Giezi. ¿Cómo se llama el personaje? Giezi. Este servía al profeta Eliseo. ¿A quién servía? Al profeta Eliseo. Andaba permanentemente con él, sirviéndole. Y pudo presenciar los milagros, las señales, los prodigios, cómo resucitó muertos, cómo predijo muchas cosas que se dieron. Y estaba allí para heredar del profeta Eliseo. ¿De quién había heredado Eliseo? Del profeta Elías.
¿Qué heredó del profeta Elías? La doble porción de la unción que reposaba en su espíritu. La recibió Eliseo. ¿Por qué la recibió? Porque él servía al hombre de Dios. El servicio te lleva a una posición y a lugares donde no todo el mundo va a poder entrar. El servicio te posiciona. El servicio te lleva a gozar de privilegios que otros jamás podrían experimentar. Eliseo lo vivió con Elías. Giesi lo estaba viviendo con Eliseo, y aún mayor, porque la unción que estaba reposando sobre Eliseo era mayor que la que hubo en Elías. Lo que quiere decir que este siervo era súper privilegiado. Pero acompáñeme a Segunda de Reyes, al segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 20. Había un pero. Había en él algo que le iba a impedir poder disfrutar en el momento de lo que ya Dios tiene preparado para cada uno de los que trae a este mundo. Dios no está improvisando con ninguno de nosotros. Dios nos ha traído a este plano terrenal para cumplir una misión, para cumplir un propósito y para cumplir un destino profético. Dice la escritura: entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí. ¿Para quién lo dijo? Para sí mismo. He aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Se da tomando el nombre de Dios. Fíjese lo que dice: vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama codicia. Juzgó al hombre de Dios, porque si leemos la historia, Eliseo no recibió a Naamán, que fue enviado por el rey para ser curado de una lepra. Él viene a casa del profeta y el profeta no le recibe. El profeta le envía a un criado. No era Giesi, era un criado de menor rango, para que atendiese a Naamán. Naamán se puso furioso porque él esperaba que el profeta saliera, lo ministrara, declarara sanidad y la lepra desapareciera. El hombre era famoso, pero no le salió. Envió un criado, se molestó y se devolvió. Pregunto, ¿qué cambió? Nada. Es decir, las malas actitudes que usted y yo podamos tener en el momento de que Dios quiera hacer algo no van a resolver absolutamente nada. Lo que quiere decir que usted y yo debemos aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque la voluntad de Dios para su vida y para la mía es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué estaba tratando Dios? Apláudalo. ¿Qué estaba tratando Dios en Naamán? Su orgullo, su prepotencia, su altivez, su autosuficiencia. Todo eso lo llevaba a verse como un hombre importante, pero de nada le servía porque tenía lepra. La lepra estaba carcomiendo su carne, hedía. Y fíjese que primero en su casa, ¿a quién Dios usó? A una criada. Ahora él se devuelve molesto porque el profeta no le sale, sino que le envía un criado. Se regresa porque la instrucción que le envió el profeta con el criado era de que se sumergiera 7 veces en el río Jordán, un río completamente turbio. Y él menciona a 2 ríos de Siria que eran cristalinos,
¿cómo entonces era que lo habían enviado a sumergirse en un río sucio? Y se devuelve, y Dios usa a otro criado y le dice: mi señor, pero si el profeta te hubiera mandado a hacer cualquier otra cosa por recuperar tu sanidad, ¿no lo harías? Tiene la razón, vale. Entonces vamos al Jordán. Se sumergió 7 veces tal cual como había sido la instrucción. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió el milagro, porque cuando usted y yo determinamos obediencia a lo que Dios dice, venga de quien venga, usted va a recibir la bendición de parte de Dios. Dios puede usar cualquier vaso, Dios puede usar cualquier instrumento. Sencillamente Dios va a apelar a nuestra obediencia y nos va a hacer ver aquello que realmente usted y yo necesitamos trabajar o cambiar, y solamente con su ayuda lo podemos nosotros lograr. La codicia de este criado lo llevó a juzgar a su mentor, a su amo, a su maestro. Usó el nombre de Dios para querer alivianar la carga o para querer autojustificarse. Muchas personas hoy pueden estar usando el nombre de Dios, pero si lo que están haciendo es incorrecto, nunca tendrán la aprobación de Dios. Lo que estaba haciendo este criado Giezi, Dios no lo estaba aprobando, y él tomó la decisión, porque toda decisión que el hombre y la mujer tomen va a traer una consecuencia. Se fue entonces detrás de Naamán. Y sigamos leyendo. Dice la escritura: y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? ¿Qué le dijo Giezi? Él le dijo: bien, mi señor me envía a decirte. Mi Señor me envía a decirte. ¿Cuándo lo envió el profeta? En ningún momento. Y fíjese, aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. ¿Eso lo mandó a decir Eliseo? ¿Eso salió de dónde? De la codicia de él. ¿Y qué le dijo Naamán? Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Él pidió 1 y se le dieron 2. Sigue diciendo: y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas. Imagínense, 2 talentos en 2 bolsas. Lo que quiere decir que no era poco. Usted quiere saber qué era un talento. Eran 34 kilos de plata. Y si lo quiere llevar a moneda, eran 3,000 monedas de plata. Tenía que llevarlas en bolsa. Él pidió un talento y le dieron 2. Él pidió una muda de ropa y le dieron 2. Y tuvo que ser ayudado por criado, pero este lo tenía tan planificado que sigamos leyendo. Dice: y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Sigue diciendo: y así que llegó a un lugar que hay personas que creen que porque lo que hagan en oculto nadie los ve, nadie lo sabe. Dios lo sabe y Dios lo está viendo todo. De los que estamos aquí, todos le fallamos a Dios. Con la gran diferencia es que el mismo temor de Dios nos lleva no a escondernos, sino a presentarnos delante de Él para reconocer que Él es el único que nos puede perdonar, Él es el único que nos puede lavar en la sangre del Cordero de Dios y nos restituye, nos devuelve aquello que por el pecado usted y yo podemos perder si no hay arrepentimiento.
llegó a un lugar secreto. Wow. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Bien triste, ¿verdad? Que este hombre, al igual que Judas Iscariote, haya caminado con el maestro, haya caminado con un mentor, con un hombre de señales, milagros, prodigios. ¿Qué le dice eso a usted? Que en nuestra naturaleza humana nosotros no tenemos garantizado el solo hecho de que vengamos a la iglesia, adoramos, lloramos en la presencia de Dios, que eso es el propósito de Dios. El propósito de Dios va muchísimo más allá de lo que usted y yo podamos experimentar en el momento. Dios lo ha escogido y me ha escogido a mí en este tiempo para cosas grandes y extraordinarias, aun cuando existan circunstancias en nuestro entorno que siempre van a buscar sacarnos del propósito de Dios. Pero cuando usted y yo mantenemos nuestro enfoque puesto en el Señor, fíjense que cuando Eliseo iba a recibir la doble porción de la unción de Elías, hubo en su camino muchas distracciones, pero que él mantuvo un enfoque y logró el objetivo, cumplió el propósito de recibir la unción, de recibir el manto que reposaba en Elías. Vaya conmigo. La codicia tiene consecuencias terribles. Vamos a seguir leyendo. Le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Eliseo estaba representando a Dios en este caso. Mientras él estaba haciendo todo lo que estaba haciendo, el espíritu de Eliseo, al espíritu de Eliseo, Dios se lo estaba revelando todo. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Usted y yo necesitamos en todo momento tener presente que delante de Dios siempre vamos a estar desnudos. Dios lo sabe todo. Aún no está la palabra en tu boca y Dios la sabe toda. Dice que no solamente, fíjese lo que viene ahora como consecuencia. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él como leproso, blanco como la nieve. Ahora me detengo aquí un poco, porque de pronto nos imaginamos. Eso fue en el acto. ¿Usted cree que la actitud de Giezi en el momento de recibir la consecuencia de su pecado, él lo celebró? Y digo, bueno, estoy blanco como la nieve de lepra, pero tengo 68 kilos de plata, tengo 2 mudas de vestido nuevas, no importa que esté leproso. ¿Usted cree que esa fue la actitud de Giezi? Al verse este hombre blanco de lepra, yo me imagino que enseguida se tiró al piso, humillándose delante de Dios, pidiendo una nueva oportunidad, pidiendo de Dios el perdón por lo que había dicho, por lo que había hecho, por lo que había planificado. Dentro de esas cosas no podemos ver sino la mano del maligno tratando de derribar al hombre y a la mujer de Dios del plan y del propósito y de su destino profético. El destino para este hombre era recibir del profeta Eliseo lo que Eliseo había recibido de Elías. Pero mire la consecuencia que acarreó. Ahora, esto está en el capítulo 5 del segundo libro de Reyes.
Y usted lee el capítulo 6, lee el capítulo 7 y por ninguna parte usted va a encontrar nuevamente el nombre de Giezi. Porque muchas veces lo primero que viene a nuestra mente es que el juicio de Dios tiene que descender para consumir a ese bandido, a ese malvado. ¿Cómo va a hacerle eso? ¿Sabe? Aunque nosotros hablamos de la gracia en el Nuevo Testamento, Dios es un Dios de gracia. Y aunque estemos en el Antiguo Testamento, Dios sigue siendo Dios de gracia. Porque para Giezi, aunque hizo lo que hizo, Dios tuvo con él misericordia. Dios a él le dio una nueva oportunidad. Porque cuando entramos al capítulo, apláudalo, porque todos los que estamos aquí somos producto de una nueva oportunidad. No merecíamos en lo absoluto recibirla de parte de Dios. Y aunque esta lepra que había recibido por causa de su desobediencia, de su codicia, tuvo una nueva oportunidad. En el capítulo 8 encontramos nuevamente a Giezi. Aparece en escena, pero en una actitud totalmente diferente y en una posición de restitución. Ahora estaba en el palacio. ¿Dónde estaba Giezi? En el palacio. Estaba sentado nada menos que con el rey. Lo que nos demuestra a nosotros que ya no tenía lepra, porque un leproso no podía estar cerca de nadie. Antes tenía que vociferar: soy leproso, para que la gente se alejara de él. Lo que esa persona tocaba lo contaminaba. Tenía que ser aislado a un campamento para leprosos, pero no estaba en un campamento para leprosos, estaba en el palacio y estaba hablando con el rey. Lo que indica que Giezi se arrepintió ante Dios de su pecado, lo que significa que fue restituido como servidor del profeta Eliseo y había estado ahora en el palacio con el rey. Los reyes tenían una costumbre, por eso usted y yo podemos encontrar en la Biblia el primer libro de Crónicas y el segundo libro de Crónicas, que narra las crónicas de los reyes. Y de vez en cuando los reyes se sentaban y pedían estos libros que se los leyeran para ponerse al contexto de lo que había sucedido días, meses o años atrás en el reino. Pero ahora no tenía un libro de crónicas, tenía a Giezi y le dice: cuéntame alguna maravilla que Dios haya hecho a través del profeta Eliseo. Y lo que le saltó a la mente a Giezi era de la mujer sunamita. Esto está en el capítulo 4 del segundo libro de Reyes, donde esta mujer, lo que le dije al principio, el servicio te va a llevar a lugares donde otros jamás van a estar. Van a gozar de privilegios que otros no van a gozar. Esta mujer era adinerada, esta mujer era una servidora. Ella servía al profeta Eliseo. Cada vez que iba de pasada le daba un plato de comida, pero ella vio que cada vez que le servía a este hombre de Dios, la mano de Dios venía a su favor, a tal punto que le dijo a su esposo: ahora entiendo que este hombre es un varón de Dios, hagamos para él un aposento. Hicieron un anexo, hicieron un mini apartamento para el profeta Eliseo, lo amoblaron, le colocaron silla, mesa, cama y candelero. Y el profeta, cada vez que pasaba por allí, se quedaba en casa de la sunamita. Para hacerle corto la historia, usted la sabe de pronto mejor que yo, Dios usa a Giezi en ese momento, porque Eliseo dice: mira, esta mujer nos ha servido, esta mujer ha sido un instrumento de bendición para nosotros. Cada vez que pasamos por aquí, comemos y ahora tenemos donde poder dormir.
¿qué le podemos hacer a la mujer? Giesi le dice, ella no tiene hijos y su marido es viejo, no usado, era mayor de edad, es viejo. Y Eliseo dice, bueno, por allí vamos entonces a declararle la palabra. Vino entonces y profetizó sobre la mujer: el año próximo, por esta fecha, tendrás en tus brazos a un hijo. Ella dijo, no te burles de mí, yo no estoy pidiendo hijo, pero lo que Dios tiene determinado lo va a cumplir. Y yo quiero decirle en la tarde de hoy que los hijos que Dios te los ha dado para que cumplan un propósito. Dios te los ha dado porque tienen un destino profético. Ella no estaba entendiendo lo que el profeta estaba haciendo. Quien había sido instrumento había sido Giesi, su servidor. ¿Sabe algo? El niño llegó a la adolescencia, a la preadolescencia, fue al campo con su padre, le dio una insolación, lo trajeron a casa de su madre y en sus piernas se murió. Y ella fue y le dijo, yo no te pedí hijo. Y Dios usó al profeta para resucitarlo. Aquí tienes nuevamente vivo a tu hijo. Luego el profeta le dijo, pasado algún tiempo, le dijo, toma tus cosas y vete de esta tierra, porque Dios ha llamado el hambre. Y ella obedeció la voz del profeta. Fíjese lo que es la obediencia a la voz de Dios. Obedeció al profeta, tomó sus cosas, tomó su familia y se fue de la tierra, dejando su casa, dejando su hacienda, dejando sus tierras. Se fue a vivir a la tierra de los filisteos. Pasados 7 años ella vino, pero ya había perdido todo. Y ella planificó, dice, bueno, tengo que ir al palacio para hablar con el rey, para suplicarle, por favor, que me devuelvan mi casa, mi hacienda y mis tierras. Y justamente cuando ella está entrando al palacio para hablar con el rey, en ese momento estaba Giesi terminando la historia que la narraba ella. Y le dijo, rey, esa es la mujer y ese es su hijo de la que te estoy hablando. El rey maravillado se pone de pie y le dice, devuélvanle a esta mujer su casa, su hacienda y sus tierras. Y no solamente le van a devolver todo esto, sino que le van a devolver lo que 7 años produjo esa tierra. Todo se lo van a devolver a ella, íntegro, íntegro. Lo que tú hayas podido haber perdido en este tiempo, si tú obedeces la voz de Dios, Dios te va a restituir 7 veces más de lo que el enemigo te pudo haber robado por consecuencia del pecado o por lo que el sistema haya provocado. No importa en qué circunstancia haya ocurrido. Hoy Dios te dice que hay una nueva oportunidad para ti, que hay un nuevo comienzo, que es un tiempo de restitución. Donde otros están perdiendo, los hijos de Dios van a recuperar, los hijos de Dios van a ganar, los hijos de Dios van a multiplicar. Y este es un año para esta casa sobrenatural. Yo no sé usted que me está escuchando si necesita un nuevo comienzo. Pero estoy aquí de parte de Dios para decirte que los nuevos comienzos llegaron a esta casa. Las nuevas oportunidades llegaron a esta casa.